Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Para mí es un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes. Una vez más, especialmente en esta ocasión, donde el pastor Eric asume su responsabilidad como pastor a tiempo completo de la congregación. De verdad que ustedes como iglesia y de manera muy particular su equipo pastoral son una bendición para mí por su fidelidad a la palabra y su deseo de glorificar el nombre de Cristo aquí en la ciudad de Tampa y que su nombre sea exaltado no solamente aquí, sino también a través de las naciones. De verdad que muy agradecido por la oportunidad de poder traer la palabra a ustedes. Para aquellos de ustedes que tienen su Biblia a mano, y espero que todos la tengan, por favor vayan a la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Y aquí hoy vamos a estar viendo los versículos del 1 al 11. Filipenses capítulo 1 del versículos 1 al 11. Aquí vemos una oración de Pablo por la iglesia. Pero también vemos aquí el corazón pastoral del apóstol Pablo y el amor que él tenía por los creyentes, por la iglesia que él plantó en Filipos. Si me permiten, vamos a orar una vez más y leemos el texto. Vamos a leer el texto y después oramos. Pablo y Timoteo, y estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y mis prisiones en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oremos una vez más. Señor, venimos delante de usted en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, y como pecadores arrepentidos, venimos con confianza delante del trono celestial, sabiendo que nos escucha porque venimos en el nombre de Cristo Jesús. Es a través de su sangre, nuestro sacerdote, nuestro sacrificio, nuestro mediador, que llamamos y decimos, Padre, guíenos esta tarde, a través del Espíritu Santo. Señor, ayúdeme a ser fiel a la palabra, que la iglesia sea edificada. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando yo leo un texto, yo trato de obtener como el mensaje, resumir en un mensaje la idea aquí. Y en sentido general, con lo que vemos aquí en los primeros versículos es: la gracia salvadora de Dios produce un espíritu de gratitud y gozo que nos conduce a unidad en misión. La gracia salvadora de Dios produce un espíritu de gratitud y de gozo entre nosotros como iglesia, que nos conduce, que nos lleva a una unidad en misión. Y ese es como el mensaje que vemos aquí en estos primeros 11 versículos. Primero, antes de entrar en el texto y caminar y desglosar lo que vemos aquí, es importante entender un poquito del trasfondo de esta carta. La iglesia en Filipos fue la primera iglesia que se plantó en Europa. Y se planta en el segundo viaje misionero de Pablo. El apóstol Pablo estaba en Jerusalén
cuando fue a Jerusalén. Y de Jerusalén sube al norte de Jerusalén y pasa por Damasco. Y de Damasco dobla a la izquierda, por así decirlo, y va a la región de Galacia, donde estaba en Gálatas, ¿verdad? En esa región, y él dice, esto lo podemos ver todo esto en Hechos capítulo 16. Esta tarde, quizás, sería un buen uso de su tiempo leer todo el capítulo 16 de Hechos, para que vean el trasfondo de esto. Pero por asunto de tiempo no vamos a leer Hechos 16. Entonces, cuando él está en la región de los Gálatas, él siente que el Espíritu le limita a la predicación del Evangelio. Y estando en esa región, él recibe una visión de un hombre de Macedonia que le grita a él en un sueño, le dice, ven a nosotros, ven a nosotros. Entonces Pablo, de esa región, cruza el mar y llega a Filipos, que está allá en Europa, en la parte de Grecia. Una ciudad, una colonia romana, era Filipos, que con una influencia griega en un principio, porque fue una ciudad que fundó el padre de Alejandro el Grande, que se llamaba Felipe, y luego los romanos lo toman como una colonia. Una ciudad de mucho tráfico, pero meramente pagana, gentil. Y Pablo, el Hebreos de Hebreos, llega allí. Y cuando él llega a esta ciudad, él se encuentra una señora haciendo un estudio del Antiguo Testamento, pero que no entendía, se llamaba Lidia. Y ella está con otras damas junto al lado del río, y Pablo predica el Evangelio y le habla las palabras a ellas. Y Lidia, la palabra dice que el Señor le abrió el entendimiento y creyó en el Evangelio y fue salva. Entonces Lidia, una señora de negocios, invita a Pablo y a sus acompañantes a que pasen unos días en su casa para conocer más. Y Pablo sigue predicando en la ciudad. Entonces hay una joven que es abusada, por así decirlo, en términos modernos, traficada, lo que llamo tratas de personas, abusada, explotada por unos criminales que la usaban como amuleto a ella, que tenían un demonio para traer negocios a ellos. Y la joven persigue a Pablo, tratando de contrarrestar el mensaje del Evangelio y de mezclar el mensaje del Evangelio. Y Pablo le habla a ella, le predica, el demonio sale y ella se convierte. Entonces por eso generó unos problemas. Y esos problemas llevan a Pablo a la prisión, porque ya la gente dice que este señor está dañando nuestro negocio. Y de ahí entonces le llevan a prisión, canta himnos, estudia la palabra con los hermanos, hay un terremoto, y el carcelero que estaba al cargo de él, que lo golpeó, con miedo, Pablo le predica el evangelio y también se salva. Y básicamente ese es como lo que diríamos el equipo de plantación de iglesia que Dios usó en Filipos. Una señora de negocio, una ex esclava y un carcelero. Entonces Pablo, a través de ello, predica el evangelio, otros se convierten y plantan la iglesia que hoy le escribes. Esto ocurre, esta carta, unos 10 años después de la plantación de la iglesia. Unos 10 años después, él, estando en prisión en Roma, le escribe a ellos. Y esto es la palabra que vemos aquí. La iglesia en ese contexto estaba bajo presión externa de unos falsos maestros, que lo podemos ver en el capítulo 3 más adelante, los judaizantes se llaman. Y también había unos conflictos internos de unas hermanas, 2 hermanas que se estaban peleando. Lo podemos ver en el capítulo 4. Entonces Pablo le dice a la iglesia y le escribe 2 razones. Para darle gracia a ellos por su amor y su generosidad. Porque ellos enviaron a Pablo, en el capítulo 2 lo vemos, a Epafrodito. Le enviaron a Pablo con un regalo. Y ellos, después que fueron plantados por Pablo, se mantuvieron apoyando financieramente al apóstol Pablo. Y Pablo le envía esta carta dándole el agradecimiento, dándole las gracias a ellos por su generosidad y por su apoyo y su comunión en el Evangelio. Pero también le escribe para alentarlo a que mantenga la unidad como iglesia. En momentos de transición siempre hay muchas cosas y hay muchas personas con diferentes tipos de opiniones. Y Pablo le dice, manténgase unido en el Evangelio. Una iglesia sin unidad es una iglesia sin poder. Igual que una iglesia sin santidad es una iglesia sin poder. Y usted manténganse unidos en Cristo, con la mente en Cristo, y que Dios lo siga usando. Y manténganse obedientes a Cristo. Sigan obedeciendo a Cristo. Y es el contexto que vemos aquí. Y él le dice a ellos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Aquí vemos la salutación de Pablo a todos los santos. No simplemente a los pastores y a los diáconos, sino a toda la congregación. Pablo le escribe a toda la iglesia. Y eso es muy normal en Pablo. Pablo no le escribía a los líderes de la iglesia. Él escribía a toda la congregación. Por eso aquí, si ustedes fijan conmigo, en el versículo 1, todos los santos. En el versículo 4, si tienen su Biblia, y le va a ser de ayuda mantener sus Biblias abiertas, así va a poder entender mejor el mensaje.
Versículo 4. Entonces rogando por todos vosotros. Versículo 7. Por todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en prisión, y dice, por todos vosotros sois participantes. Versículo 8. A todos vosotros. Entonces usted da cuenta que él hace un énfasis a todos vosotros, y una repetición 5 veces, él repite la palabra a todos, porque él está escribiendo al cuerpo local, a toda la congregación. Pablo nunca le escribía a los líderes, decía. La única carta que fueron dirigidas así fueron Timoteo y Tito, pero la mayoría de sus cartas fueron dirigidas a la congregación. Y él escribe a ustedes como responsable de mantener la unidad y la integridad del evangelio, y dice, a los santos. Y fíjense que le llama santos. No le llama a los cristianos, sino santos. Porque nosotros que estamos en Cristo Jesús, hemos sido santificados en Cristo Jesús. Nosotros hoy día tenemos dificultad en entender santos. Cuando yo estoy predicando a mi iglesia, le digo santos. Porque Pablo es la palabra que más usa para referirse a los cristianos. De hecho, él nunca usa la palabra cristianos. Él siempre llama a los santos. Nosotros en nuestros contextos, especialmente los latinoamericanos, es más difícil usar esto por el trasfondo católico romano que tenemos, donde santos es una designación que usa la Iglesia Católica Romana básicamente para referirse a personas que han tenido una vida prácticamente de monasterio y que han realizado algunos milagros. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Es una falsa enseñanza. Santos son todos aquellos que han sido santificados en Cristo, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, hemos sido hechos santos en Cristo Jesús. Nuestra santidad hoy día no va a ser inferior que nuestra santidad en 10,000 años, porque nuestra santidad y justicia no viene dada por algo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo. En nuestra santidad, entonces, es enraizada en Cristo, en la persona y obra de Cristo. Entonces yo soy hoy tan santo como lo seré en 1000 años, porque mi santidad es dada por Cristo Jesús. Eso no significa que no luchemos en crecer en nuestra santificación. ¿Se entiende eso? Entonces él le llama santos. Los cristianos hemos sido apartados para con Dios, habitados por el Espíritu Santo y estamos siendo transformados. Por eso, y aquí la palabra viene del Antiguo Testamento, cuando Israel estaba llamado a ser un pueblo santo, un real sacerdocio. De hecho, Pedro usa esa designación para referirse a la iglesia, un pueblo santo. Santidad posicional. Y no solamente el pastor Eric y el pastor hermano Fibia y Mario, una de las mejores cosas que ustedes pueden regalarle a su congregación es una vida santa. Ustedes vivir una vida en santidad, inconsistencia con la palabra, es uno de los mejores regalos que ustedes le pueden dar al cuerpo de Cristo. Yo recientemente estaba hablando con un grupo de pastores y yo les decía, si ustedes conocen de un hermano que está dirigiendo en el grupo de adoración, que está viviendo en adulterio, y ustedes no hacen nada sobre eso, ustedes pueden hacer todo el evangelismo que ustedes quieran, pero no va a funcionar porque la gracia de Dios no va a estar presente. Nunca, nunca comprometan la santidad de la iglesia. Nunca, nunca. Luchen ustedes, persigan la santidad de Cristo. La santidad sin la cual nadie verá a Dios. Los santos son aquellos que están en Cristo. Mire cómo dice él en el versículo 1. A todos los santos que están en Cristo Jesús. Habla de una unión con Cristo. Nuestra santidad no se gana por una posición social, un desempeño moral, sino con unión en Cristo, con Cristo. Pablo separa la humanidad en 2 categorías. Aquellos que están en Cristo y aquellos que están en Adán. Él hace eso en Romanos 5. Aquellos que están en Adán están en muerte y en condenación. Aquellos que están en Cristo están en santidad y en salvación. Básicamente, Cristo en nosotros, y es la realidad, está creando una nueva humanidad, por así decirlo. Nosotros hemos nacido en cuanto al modelo que es Cristo Jesús, el primer fruto de una nueva creación. La pregunta para nosotros y todos los que están aquí es, ¿están ustedes en Cristo? No están en la iglesia o se están congregando. Están ustedes en Cristo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo puedo estar en un hospital y no ser un médico, ¿verdad?
yo puedo estar en un restaurante y no ser un chef. Asimismo, yo puedo estar en una iglesia y no estar en Cristo. Entonces, nosotros debemos preguntar, ¿estoy yo en Cristo? ¿Me he arrepentido yo de mis pecados y he puesto mi fe en Cristo, solo en Él, para ser salvo? La pregunta de dónde se encuentra no es dónde se encuentra, sino en quién usted se encuentra. Si no estás en Jesús, yo ahora mismo le invito a usted que se arrepiente de sus pecados, que ponga su fe en Él, que reconozca que usted ha pecado contra Dios y que usted merece el juicio de Dios, pero que Dios en su amor y su gracia envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la carne, para salvarnos a nosotros. Él se hizo como nosotros, excepto sin pecado, para hacernos nosotros como Él. Y luego dice, gracia y paz a vosotros. Es en el versículo 2. Gracia y paz. Pablo usa esa expresión en todas sus cartas. En todas sus cartas, gracia y paz. Ese es como el saludo de él, gracia y paz. Y fíjense que al final de la carta, él termina la carta en el capítulo 4 y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el versículo 23. Pero si ustedes fijan, la siguiente carta, que es Colosense, él inicia igual. La gracia y paz con ustedes. Y cuando se despide la carta, dice, la gracia sea con ustedes. Básicamente dice, la gracia, yo espero que esta carta que yo le envío a ustedes sea una bendición para ustedes. Y se despide dejando esa bendición. Lo mismo hace en Efesios, la carta anterior a los filipenses. Haz gracia y paz. Gracia y paz. Ahora bien, Él quiere que ellos crezcan en gracia, que disfruten de la paz, que es solo posible en Cristo Jesús. Perder esta gracia y paz no es de Pablo, es de Dios. Pablo no tiene una gracia o una paz que él puede dar él mismo. De igual forma que ustedes no le pueden dar a la iglesia algo que ustedes mismos ya no hayan recibido de Cristo. En tu consejería bíblica, en tu discipulado, ustedes nunca van a poder darle gracia y paz a la iglesia si ustedes no la están recibiendo de Cristo. Nunca descuiden esa dulce comunión, esa dulce unidad con Cristo Jesús. Ustedes nunca van a poder dar algo a la iglesia que ustedes no están recibiendo del Señor. Y Pablo dice, gracia y paz de Cristo, no de Él, porque Pablo no tiene nada que dar. Pero Él la da porque Él la da en nombre de Cristo. La realidad es que no hay paz sin gracia, y sin gracia, y no hay gracia sin Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pero este concepto de gracia, tan dulce, puede ser difícil de comprender. Un amigo que es pastor en Escocia, su nombre es Metz McConnell, él creció, él es pastor hoy en día en la iglesia, pero él creció en un contexto, en un hogar horrible, de mucho abuso infantil, donde él fue abusado desde los 4 años hasta los 12, constantemente, físicamente, verbalmente, espiritualmente, de toda la forma que usted puede crear e imaginar por su madrastra. Y eso lo llevó a él a una vida de mucho pecado, de mucha maldad, donde él trató de quitarse el dolor que tenía, infligiendo dolor en otros. Y al punto que a los 22 años estuvo en la cárcel. Y en la cárcel el Señor lo salvó. Y después de salvarlo, el Señor hizo una obra transformadora en él. Y unos años después, él llegó, se hizo pastor. El Señor lo llamó al pastorado, Dios lo hizo pastor. Y hoy él pastorea una iglesia en Escocia, en Glasgow, en el norte de Escocia. Y él escribe aquí, reflexionando de la gracia de Dios, lo siguiente, y yo lo cito. Comprendí el concepto de justicia cuando me convertí en cristiano. En la justicia estaba obteniendo lo que merecíamos. Así, por ejemplo, cuando me sentenciaron a prisión por acuchillar a 2 hombres, se estaba haciendo justicia. Merecía ir a la cárcel. Yo había cometido el crimen. La justicia de Dios sería servida para todos los pecadores yendo al infierno. También entendí la idea de la misericordia. Entendí que la misericordia era obtener algo que no merecía.
Recuerdo cuando fui condenado por robo cuando era un adolescente y la justicia exigió una pena privativa de libertad. Sin embargo, el juez se apiadó de mí y me sentenció a servicio comunitario. La misericordia de Dios nos ofrece el perdón total a pesar de que merecemos ir al infierno. Gracias, la gracia, por otro lado, me tomó un tiempo acostumbrarme. Porque la gracia significa que no solo soy salvado del infierno, sino que Él continúa bendiciéndome por toda la eternidad. Cuando Dios me salvó, Dios me dio un espíritu nuevo, me dio un corazón nuevo, me dio una esposa maravillosa, me dio mis hijas hermosas, me dio una familia de la iglesia increíble, formada por amigos de todo el mundo. Me devolvió la dignidad y el respeto por mí mismo, me salvó de mí mismo, me ha dado vida en abundancia. La gracia de Dios es cuando nos da lo contrario de lo que merecemos. Y Él dice, en los primeros años no tenía una comprensión real hasta dónde se extendía la gracia de Dios. Sabía que no merecía ir al cielo. Siempre me sentía fuera de lugar en la iglesia. La gente se vestía muy bien y hablaba con mucha cortesía. Todos parecían tan respetables. Solía preguntarme, ¿qué estaba haciendo yo allí? Yo era un ex convicto con una mala adicción a las drogas y una enorme carga en mis hombros. Nadie podía entender por qué Dios me salvaría y por qué la iglesia me aceptaría. Yo mismo no entendía eso. En la medida que fui creciendo en el Señor, en el conocimiento de Cristo y el amor por la iglesia, también crecí en miedo. Yo vivía aterrorizado. ¿Qué pasaría si la gente descubriese lo que yo había sido? La vida que había vivido. Un estafador, un mentiroso, un fraude. ¿Qué pasa si se dan cuenta de que he hecho cosas realmente horribles en mi vida? Pensaba en muchas de mis víctimas a lo largo de los años. La gente que había apuñalado, las casas que había robado, las drogas que había vendido, los fraudes que había cometido. Temía que la gente me conociera en el pasado, viniera a la iglesia para exponerme como un charlatán. Solía tener pesadillas todas las personas que habían lastimado viniendo a un servicio de la iglesia donde yo estaba predicando y sentarse allí escuchando mientras le contaba de mi nueva vida en Cristo Jesús. Yo desde el púlpito soñaba poder ver sus rostros de juicio hacia mí. Podía escuchar sus comentarios burlones. Podía sentir la ira, la hostilidad y el cinismo. ¡Qué sinvergüenza!, decían. Una rata mentirosa como yo, rodeándome de gente respetable y pretendiendo ser cristiano. Me sonaba ridículo, yo no entendía. Yo sabía que mi conversión era genuina, pero todos esos temores, todos esos miedos, todas esas cosas pasaban por mi mente. Hasta que un día descubrí la gracia de Dios. Entendí la magnitud de la gracia de Dios estudiando la Biblia, especialmente en Romanos 5, 6, 8, donde nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Descubrí que Jesús no solo murió por mí, pero lo hizo sabiendo cuán impío era yo. Me salvó cuando estaba en mi punto más débil, cuando era lo menos deseable. Me vio en mi peor momento y aún así me salvó. Se acercó a mí porque vio algo, no se acercó a mí porque vio un aspecto redimible en mí o algo interesante en mí como mi sentido del humor. No había nada adorable en mí, no había nada interesante en mí, no había nada bueno en mí. En cambio, su propio amor lo llevó a amarme. La sensación de libertad y alivio que me trajo ese pasaje fue profunda. La realidad es, la gente de la iglesia no sabía qué tan malo yo había sido. Pero Jesús sí sabía. Las personas a las que yo había herido podían burlarse de mí y cuestionar mis motivos, pero aún así Jesús había muerto por mí. Ellos no podían cambiar esa realidad. Yo mismo no podía cambiar esa realidad. El mismo Satanás no puede cambiar esa realidad. Yo estaba tan ciego, tan perdido, tan muerto en mis pecados. Fue solo cuando Dios me dio vida en Jesús y me concedió el regalo de la salvación que realmente comencé a cambiar. Lentamente comencé a darme cuenta de que si Dios era tan misericordioso y amoroso, entonces Él podría ser misericordioso y amoroso con cualquiera, con todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús.
Esa es la gracia que Pablo se refiere cuando dice gracia a vosotros. Ahora le digo una cosa. El momento en que ustedes dan por sentada la gracia de Dios es un momento en el cual estamos en problemas. Nunca den por sentada la gracia de Dios. Nunca dejen de gozarse y maravillarse en la gracia salvadora en Cristo Jesús. Nunca. Nosotros nunca nos graduamos del Evangelio. Nunca. No es que creímos y ya no necesitamos el Evangelio. Ustedes necesitan el Evangelio día tras día, momento tras momento. La vida cristiana, como decía Lutero, es una vida de arrepentimiento. Y en el momento que nosotros dejamos de maravillarnos en el amor, en la misericordia de Dios, estamos en problema. En el momento que usted siente una frialdad hacia Cristo, una frialdad hacia su amor, hacia su misericordia, hacia su piedad, hacia su bondad, en el momento que ustedes sientan que ustedes son merecedores de esa gracia, arrepiéntanse y corran a Él. En los minutos que me quedan, lo que me interesaría es ver un mensaje que Pablo aquí en los próximos versículos dice a la iglesia. Y esto es como yo lo pongo. Ustedes, como iglesia, tienen una dulce y gozosa comunión enraizada en el Evangelio y sostenida por la gracia de Dios que fluye en amor. Ustedes como iglesia tienen una dulce y gozosa comunión enraizada en el Evangelio, sostenida por Dios que fluye en amor. Miren lo que dice en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo nos está modelando aquí una actitud de agradecimiento y de acción de gracias. Él no da por sentada ninguna bendición. No se siente con derecho a recibir el apoyo de los filipenses. No se presenta merecedor del amor de los filipenses. No, en Pablo esas bendiciones producen una actitud y un corazón de agradecimiento. Permíteme hablar a Eric. Eric, la iglesia se está llamando a ti a tiempo completo para que tú les sirvas a ellos. Nunca digas, claro que tienen que ayudarme porque eso es lo que tienen que hacer. Yo soy su pastor. Nunca. Esa no es la actitud de Pablo. Siempre tengo una actitud de agradecimiento a la bondad y el amor que ellos te muestran a ti. Ahora bien, a la iglesia. Mucha iglesia, la iglesia de Filipenses y las iglesias en toda la región de Macedonia eran iglesias sumamente generosas y eran de las iglesias más pobres. De hecho, Pablo lo menciona a ello en 2 Corintios capítulo 8 y 9. En 2 Corintios capítulo 8, él escribe a los corintios que era una comunidad muy rica y le usa a los pobres de Macedonia como un modelo de generosidad. En este caso, le está hablando de la ofrenda a los santos de Jerusalén. En Jerusalén hubo una gran crisis y las iglesias que Pablo había plantado le envían dinero a la iglesia en Jerusalén para ayudarla financieramente. Y él le dice a ellos han dado de una forma que yo no esperaba, porque se dieron primero a Dios y luego a nosotros. La devoción que la iglesia, la congregación tiene hacia Dios se va a manifestar con la generosidad y el amor hacia sus líderes. Yo he oído una expresión, por ejemplo, una iglesia, unos líderes decir de sus pastores, nos mantendremos pobres y Dios nos mantendrá humilde. Es una actitud antitética al Evangelio. Ustedes como iglesia nunca pongan a él en una situación en la cual él tiene que estar preocupando porque no puede proveer su familia. Si la iglesia está en condiciones ustedes de proveer para él, provean generosamente. Cuiden sus corazones, porque en algún momento algunos llegarán y dicen, ¿cuándo está haciendo el pastor? ¿Y por qué el pastor está recibiendo tal cosa? Cuídense de ese espíritu, porque ese no es el espíritu del Evangelio. Si él es fiel a ustedes sean fieles a él. Y cuiden de él y de su familia. Y nunca demanden de él algo que va a dañar la salud de su familia. Y le voy a decir esto. Un pastor en el año 1820 que se retiraba y sus discípulos venía a ser el pastor. Y él le decía a la iglesia, ámenle, porque ella les ama a ustedes. Y pronto, por la gracia de Dios, le va a amar como hueso de sus huesos, carne de su carne. Ámenle a él. Sean conscientes de que él tiene la responsabilidad, igual que los demás pastores, de traer la palabra cada día. Esperen que él le visite, pero no exijan demasiado a un punto en el cual él no puede dedicarle tiempo a la oración y a la palabra.
Y ustedes no solo ámenle a Él, sino también amen su familia. Porque lo que impacta a su familia va a impactarlo a Él. Si Él y su familia florecen, ustedes van a florecer. Si Él y su familia están luchando y están en crisis, ustedes van a estar en crisis. Entonces cuídense y cuídenle a Él. Y sean conscientes de eso. Y Pablo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Santos, con este tipo de acción de gracias debe caracterizar nuestra oración y nuestra actitud. Cuando nosotros oramos, nosotros damos gracias a Dios por la bendición que Él nos ha dado. O nos pasamos el 95 o el 99% del tiempo pidiéndole y exigiéndole a Dios. Si nosotros no damos gracias a Dios por la comunión que tenemos con Él, la salvación que nos ha dado en Cristo, y nuestras oraciones tienen muy poca gratitud, entonces eso habla de una realidad en nuestros corazones. Quizás hemos dado por sentado la gracia de Dios y quizás nos sentimos merecedores de la gracia de Dios. O quizás no estamos reflexionando en el carácter de Dios y su misericordia para con nosotros. Sean agradecidos. Versículo 5 nos dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La fe por las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo lo llevó a una unidad sobrenatural. Y la palabra que Pablo usa aquí por nuestra comunión es la palabra koinonía, ¿verdad? Una palabra que la mayoría de nosotros conoce, porque no es esa palabra que nosotros hemos cristianizado, por así decirlo, que usamos. Si nos vamos a reunir con unos amigos, unos hermanos de la iglesia, y nos vamos a tomar un café, estamos en koinonía. Si vamos a una comida, estamos en koinonía. Y así lo usamos. Si nos vamos a juntar con unos creyentes, no, eso no es koinonía. Bueno, yo entiendo por qué usamos eso, pero ese no es el punto, y eso no es así como el Nuevo Testamento usa la palabra koinonía. Cuando él habla koinonía, una comunión, en inglés, por ejemplo, dice una partnership, ¿verdad? Es donde hay una unidad que se ha creado en la iglesia, en esa koinonía, enraizada en el Evangelio, que lo lleva a ellos a tener una mente en común. Es como esa palabra se usaba en el primer siglo para aquellos que hacían negocios. Cuando un grupo de empresarios se reunían y se asociaban, tenían una koinonía con una meta específica y un fin igual. Entonces Pablo dice, nosotros ahora que estamos separados, que éramos enemigos, que no teníamos nada en común, hoy día tenemos una koinonía, una comunión centrada en el Evangelio, lo cual nos lleva a nosotros a tener la mente de Cristo y la misión de Cristo. Y eso es lo que le está diciendo a ellos. Una comunión enraizada en el Evangelio. No enraizada en asuntos culturales. Por ejemplo, Pablo, el hebreos de hebreos, el fariseo de la tribu de Benjamín, como él dice más adelante en esta palabra. Imagínense Pablo, ¿verdad? Entrenado en una de las sectas fariseísticas más estrictas de su tiempo, que llega a una comunidad genuinamente pagana, ¿verdad? Llena de gentiles, en Filipos, griegos, y él lo llama hermanos. ¿Por qué? Imagínense ustedes el trasfondo. Lidia, una empresaria, la joven, que no dice el nombre, una es esclava, tráfico de humano, y el tercero un policía de una cárcel. Y eso ahora se convierte en un equipo de plantación de iglesia. En términos culturales, ellos no tienen nada en común. Nada. Una adinerada, una es pobre como pobre puede ser, y el otro es un ente del Estado. Imagínense ustedes esto. Y es el poder del Evangelio. Muchos de nosotros a veces ponemos el énfasis en nuestras nacionalidades, en nuestros acentos, en nuestros trasfondos sociales, en nuestros trasfondos económicos, en nuestros trasfondos profesionales. Fíjense en eso en muchas iglesias, tristemente. Las personas se reúnen y lo que son de un nivel profesional o económico tal, se reúnen con ese mismo grupo. Por eso es contrario al Evangelio. Eso no adorna al Evangelio. La unidad de ellos está en el Evangelio, no hay nada que el mundo pueda dar. Fíjense ustedes, si nosotros nos reunimos con personas que son como nosotros en términos económicos, sociales, esas reuniones, esas similitudes, esa afinidad va a continuar independientemente de que el Evangelio exista o no, porque no está en el Evangelio. En términos modernos, imagínense ustedes, Pablo, un hebreo con estos gentiles. Imagínense aquí en Estados Unidos, el Ku Klux Klan, ¿saben lo que es eso, verdad?
un hombre que perteneció al Ku Klux Klan y uno que perteneció al Black Panther, que es básicamente lo mismo pero de los morenos. Y Dios los saca de eso, los redime y los lleva a agarrarse la mano y a participar juntos de la cena del Señor. Esa es la imagen que Cristo está haciendo. Aquellos que eran enemigos, que estaban separados, que eran hostiles hacia uno, Él derriba esa pared de hostilidad y lo hace un pueblo, una nueva humanidad en Cristo. Y eso es lo que vemos aquí en Cristo. Eso es más poderoso que cualquier cosa que el mundo pueda dar. Yo decía, por ejemplo, en Texas hay una iglesia de vaqueros, que el único requisito para pertenecer a la iglesia es ser vaquero. Usted va con su sombrero, con su caballo y sus botas y usted es parte de la iglesia. Ahora bien, imagínense ustedes qué precioso y poderoso sería una iglesia de vaqueros e indios. Aquellos que eran enemigos hoy son uno, son familia, se aman. Y esa es la imagen aquí. Porque la comunidad nuestra, la koinonía, la unión, no está enraizada en algo del mundo, sino en el Evangelio de Cristo Jesús. Y ese es aquí. Y esa unidad crea un gozo y un espíritu de agradecimiento hacia cada uno de nosotros. Y Él dice, yo oro por ustedes. Pero no solamente los líderes que deben orar por la congregación, sino también la congregación debe orar por los líderes y la congregación debe orar por la congregación. Algo quizás que el joven aquí puede hacer es, en tu devocional en la mañana, tomar 4 o 5 nombres de la iglesia y orar por ellos. Y orar por ellos. Y lo interesante de eso, cuando nosotros oramos por la congregación, Dios nos da un amor por la congregación. En términos llanos, usted no puede odiar a alguien por quien usted ore. Es imposible. Entonces Dios usa esa oración por los otros para crearnos en nuestro corazón un amor por los demás. En la medida que Él lo está transformando, respondiendo a esas oraciones, también lo está transformando a nosotros. Oren por cada uno de ustedes y denle gracias a Dios por los demás. Ahora bien, la pregunta que sigue lógica es, ¿hacemos nosotros o hacemos fáciles para otros que den gracias por nosotros? ¿O nuestra actitud es orgullosa y lo hace más difícil que den gracias por nosotros? ¿O tenemos una actitud de impiedad contra otros y hacemos difíciles que otros den gracia y oren por nosotros? Si ese es nuestro caso, arrepintámonos de eso y pidámonos a Dios que nos cambie nuestro corazón. Este es el poder del Evangelio. Imagínense ustedes, el Evangelio llega a una comunidad pagana y transforma la ciudad. Y esa es nuestra unidad. Vemos también que esa unidad es sostenida por gracia. El versículo 6 dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, ese versículo es muy conocido por muchos cristianos y casi siempre lo usamos para hablar de la seguridad de la salvación, ¿verdad? Y eso está bien porque la Biblia enseña que aquello que hemos sido salvos, Dios nunca nos va a perder. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha puesto su fe en Cristo, Dios nunca le dejará ni nunca dejará de amarle. Si usted está en Cristo, para que Dios deje de amarle a usted, Cristo tiene que salir del cielo, volver a la tumba y eso no va a pasar. Su futuro está asegurado en Cristo. Ahora, todo eso lo enseña la Biblia. Ahora bien, por el punto de ese versículo no necesariamente es eso. El punto del versículo no es la salvación individual, sino la salvación colectiva. Fíjense que Pablo le escribe a todos los santos, a toda la iglesia. Entonces aquí, la salvación de ellos es una responsabilidad de cada uno de ellos. No la salvación porque no está segura, sino cómo nosotros mostramos esa salvación, cómo luchamos por unidad, cómo nos amamos unos al otro. La idea de que yo soy cristiano, del llanero solitario y voy a la iglesia y me voy, que llego tarde cuando van a cantar a la prédica y después de la prédica me voy, es una idea impiadosa, no amorosa. Cuando usted es hecho parte del cuerpo, usted no va a la iglesia como yo voy a Costco o a Sam's Club para conseguir algo por una membresía. No, yo voy a dar mi vida junto a otros, a sacrificarme junto a otros, a crecer con otros, a llorar con otros y a gozarme junto a otros. Y eso es lo que vemos aquí, esa unidad, esa dulce unidad en la iglesia, donde nosotros todos somos responsables, igual que el discipulado. Ustedes no van a crecer en el conocimiento de Cristo, en la imagen de Cristo, si usted no pasa tiempo con otros cristianos. Por ejemplo,
Yo me reúno con varios hombres de mi iglesia. Pero no significa que Dios solamente está usando esos hombres en mi vida. Hay un hermano que se llama Al, como Alberto, ¿verdad? Él tiene 78 años. Su esposa tiene Alzheimer de hace 5 años. Ella está en una casa de ancianos. Su esposa ya no lo reconoce a él. Lo único que su esposa reconoce de él es cuando él va y le canta himnos a ella, porque ella era muy musical. Es lo único que ella reconoce. Ella está ahí delante de él y ella no sabe quién está ahí. Imagínense el dolor de ese hombre. Pero no solamente eso. Hace unos años, su hija de 45 años, con 5 hijos, y su casada con un joven fuerte, el ex-marine, él brincó en un lago y nunca salió. 44 años. Mr. Captain America, por así decirlo. En toda, entrenado, todo eso. Y murió. Su hija, con 5 hijos y 45 años, es una viuda. Y ella está luchando y pasando todo trabajo que usted se puede imaginar. Ahora, este hombre llega a la iglesia, adora a Dios a través de las alabanzas, es fiel en el servicio, va todos los días en la mañana y en la noche a cenar y a desayunar con su esposa, que no lo reconoce, en un asilo. Y se mudó al lado de su hija para ayudar a su hija en la crianza de sus 5 hijos. Él y yo no nos reunimos, pero Dios lo está usando a él en mi vida para enseñarme a mí que los santos van a perseverar y qué significa ser un amor sacrificado por su esposa y sus hijos. Yo no reúno con él, pero Dios lo usa a él. De la misma forma que él usa a un amiguito mío que se llama J.B. Martínez, que yo he discipulado de 19 años, en el fuego y en la focosidad por el evangelio y el evangelismo. El punto es que nosotros todos necesitamos a la iglesia para crecer en Cristo. Entonces, los más jóvenes necesitan pasar tiempo con los más maduros y viceversa. Si ustedes, por ejemplo, los más jóvenes, solo pasan tiempo con jóvenes en su edad, ustedes nunca van a crecer a cómo ser mejores esposos o mejores esposas. Entonces, la santidad, la salvación es un proyecto corporativo donde nosotros todos crecemos en la medida que estamos viviendo vidas juntos. Y esa gracia de Dios sostiene la unidad y el amor de la iglesia. Ahora bien, al final él dice, versículos 7 y 8, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo, cómo yo los amo a ustedes, a todos vosotros, con el entrañable amor de Cristo. Y yo pido en oración por vuestro amor abundante aún más y aún más ciencia y con todo más conocimiento. Pablo amaba a la iglesia. Si lo tengo en mi corazón, eso no es el mero palabrerío que usan los políticos cuando dicen nos tengo en su corazón. No. Él genuinamente amaba a la iglesia. Eric, Fidias, Mario, ustedes aman a la iglesia. Y a mí me consta. Pero ustedes no van a dejar de crecer en ese amor. No llegaron al punto ya de un amor perfecto por la iglesia. Sigan creciendo en ese amor y pidan a Dios que le dé un mayor amor cada día a ustedes por la congregación. Que ustedes lo amen a ellos como Cristo amó la iglesia, que se entregó por ella. La realidad es que eso no siempre ocurre. Yo me enteré recientemente de un caso de un pastor que durante años se descalificó por adulterio e inmoralidades. Y antes de que sus pecados se hicieran públicos, su esposa los conocía. Y un paréntesis aquí. Antes de que alguien se descalifique delante de la iglesia, hace tiempo que se descalificó delante de Dios. Y su esposa conocía de eso. Y un día, de esos compromisos ministeriales que él tenía, fue a predicar a una boda. Y en la boda, él predicó y enseñó con elocuencia sobre el pacto sagrado del matrimonio, la hermosura de la imagen del evangelio, de cómo Cristo ama a su iglesia, del amor sacrificado y el compromiso inquebrantable y el gozo de un amor puro. Y después de la boda, su esposa le pregunta, después de la ceremonia, ella le pregunta, ¿cómo puedes tú decir todo lo que dijiste cuando tu vida es lo que es? Él respondió, yo soy un profesional. Yo soy un profesional. Pablo no es un profesional. Pablo es un hombre de Dios que ama a la iglesia. Pablo es un hombre que camina en santidad. No sean ustedes nunca profesionales.
Sean hombres piadosos, siervos de Cristo, que aman a Cristo y aman a su pueblo. Nunca, nunca sean profesionales. Cuídense de eso. Observe las emociones que Pablo describe aquí. Sentirme así por todos ustedes, los tengo en mi corazón, los amo a todos. Pablo era un hombre de profundas convicciones teológicas y un hombre de profundas emociones. La tentación a veces para muchos de nosotros es enfatizar las convicciones teológicas al margen del amor. Pablo no ve eso en competencia, él ve ambas cosas. Las convicciones teológicas y el amor sacrificial por la iglesia. Francis Schaeffer, que murió hace ya unos 30 años, él decía, la ortodoxia bíblica sin compasión es sin duda una de las cosas más feas del mundo. Entonces la verdad misma siempre debe estar adornada por una vida de sacrificio y de amor. Y eso es verdad de Fides y eso debe ser verdad de Mario, de todos ustedes. Que ustedes le amen a la iglesia predicando la verdad y que amen a la iglesia sacrificándola y sirviéndole. Para concluir, perdí noción del tiempo. Traten siempre de que su amor por Cristo sea mayor que cualquier amor que ustedes puedan tener. Que el amor por Cristo sea más grande que el amor aún que puedan tener por sus esposas y sus hijos. Porque si son fieles a Cristo, serán fieles a su familia. Y si aman mucho a Cristo, amarán mucho a sus familias. Segundo, nunca sacrifiques a tu familia en el altar del ministerio. Porque Cristo te ha llamado a ti de una manera única, específica, muy particular, a amar a tu esposa y a tus hijos. Igual a Mario, igual a Fides. Y Cristo va a juzgar a ustedes si ustedes sacrifican a sus familias en el altar del ministerio. Porque eso sería una idolatría. Entonces amen a su familia en la medida que aman a la iglesia. A la vez también le digo, siempre busquen la misericordia más que la comodidad. Así como están llamados a cuidar a sus familias, eso tampoco debe ser una excusa. Pero si un hermano o una hermana está en problemas a las 9 o 11 de la noche, que ustedes no vayan a socorrer, a servir a ese hermano. Busque y que sean marcados por ser hombres de misericordia, con un corazón misericordioso. Que si aquí hay un problema, que ustedes no den la vuelta para evitar el problema, sino que ustedes se sientan atraídos hacia los problemas, a los quebrantados y a los que están sufriendo. El Señor, Él no está cerca de los ganadores, Él está cerca de los quebrantados de espíritu. Entonces, aquellos que están quebrantados, ámenle, sean tiernos, sean dulces con la iglesia. Y la iglesia se lo va a agradecer, Cristo le bendecirá. Cuarto, sean evangelistas. Modelen a la iglesia una cultura del evangelio. Tengan un amor por las almas de los perdidos. Pablo, cuando está aquí de Filipenses, él se va a Atenas. Y eso lo vemos en Hechos 17, donde él va a Atenas, al Areópago. Y él siente, y dice Hechos 17, que su corazón estaba enardecido por la idolatría que él veía. Yo le pido a Dios que nuestros corazones estén enardecidos por la idolatría que vemos en Tampa. Que no nos sintamos cómodos con la idolatría que está en la ciudad. Sean evangelistas, pero no meros decisiones, sino también sean hacedores de discípulos. Porque el Señor nos llama a ser discípulos, no meras decisiones. Y ustedes como iglesia, esperen de sus pastores y oren por sus pastores. Miren que es aquí que Pablo dice, versículo 10, para que probáis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia por medio de Jesucristo, por gloria y alabanza de Dios. Ustedes, hermanos, hermanas, busquen a Cristo, busquen la santidad de Dios. Ese irreprensible es el mismo lenguaje que Pablo usa para describir a los pastores en 1 Timoteo 3, que sean irreprensibles. Y es a lo que se espera de ellos de una manera especial, pero también de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Para ilustrarlo de una forma. Vamos a suponer que
una hermana vaya donde otra persona y diga, bueno, yo creo que el pastor Eric como que se pasó de la raya conmigo. Si esa persona dice, bueno, yo puedo ver eso, yo lo he visto antes, él no es irreprensible. Pero si la persona dice, ¿tú estás segura de eso? Porque ese no es él. Yo no creo que él sea así. Quizá tú te equivocaste, porque ese no es su carácter ni su accionar. Él es irreprensible. La idea es que cuando venga una acusación a nosotros, no como que tiren algo, una acusación, como un espagueti a la pared, que no se pegue inmediatamente, porque tenemos un carácter irreprensible. No significa que no tenemos objetos a ser evaluados por otros. Tenemos que dar cuenta. Pero que tengamos un carácter, que cualquier acusación alegre que venga, no sea un cuestionamiento automático, porque hemos vivido vidas irreprensibles. Pero eso no es solamente de ellos, eso también se espera de cada uno de ustedes. Miren que Él lo dice a todos los santos. Es exigido y esperado y es requerido de los líderes, pero también es esperado una actitud de cada creyente. Y es esa actitud en la iglesia de unidad, de amor, de humildad, de agradecimiento y de santidad que crea un poderoso testimonio de la iglesia en la comunidad. Las mejores cosas que nosotros podemos darle a una sociedad hoy día meramente pagana, pluralista, religiosa, es una iglesia santa. Uno de los problemas de la iglesia tiene en América del Norte es que ha estado más preocupado en reformar la sociedad que reformarse ellos mismos. Y una iglesia que no es santa no es una iglesia poderosa. Busquen ustedes la santidad de Dios. Y yo, como Pablo, oro que el amor, el discernimiento y el conocimiento de Cristo premie la vida de ustedes como congregación. Muchas gracias y que el Señor le bendiga. Oremos. Señor, le damos gracias por su amor y misericordia en Cristo, porque nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, en tu amor, en tu gracia, yo te pido, yo te ruego que tú protejas a Eric de manera especial, que tú le des sabiduría, mucho más allá de su edad, de los años de experiencia que él tiene. Una sabiduría pura que viene de lo alto, que él pueda amar y dirigir, que tú protejas a la unidad que ellos tres tienen como pastores, que ellos se amen uno al otro, que confíen uno al otro, que asuman lo mejor del uno al otro, que la vida de ellos sea un modelo para la congregación, que ellos amen la congregación y que la congregación le ame a ellos. Señor, usa esta iglesia como una forma bella, dulce y poderosa para la expansión del Evangelio. En el nombre de Cristo oramos. Amén.